Una vez más, un saludo para mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas de la hermosa isla de Cuba. Seguimos aquí con nuestra serie de temas, tratando de trazar un caminar hacia Cristo Jesús, aceptar las nuevas del Evangelio, empezar quizá desde lo más fundamental y movernos un poco más cerca de Jesucristo, nuestro Salvador. El día de hoy vamos a continuar con nuestras presentaciones. Me gustaría invitarte para que tengas una oración junto conmigo. Si inclinas allí tu rostro donde te encuentras, pidamos la bendición del Señor. Querido Dios y Padre, una vez más, venimos ante tu presencia, Señor, queriendo compartir la palabra. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Transfórmanos, Señor, por tu palabra. Toca, Señor, los corazones. Cada quien que está escuchando este mensaje en este momento, permite que tu bendición, Señor, que tu Espíritu se pose sobre cada uno, que cada corazón individualmente reciba lo que cada uno necesita. Padre, bendíceme, pon tus palabras en mi boca, Señor, en nombre de tu Hijo bendito, Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, hemos estado tratando un par de temas hasta este momento. Hablamos acerca de la importancia del amor de Dios y el amor de Dios como el elemento que nos mueve hacia Él, que empieza el proceso de la salvación y del Evangelio. También hablamos de la necesidad del hombre, la más grande necesidad del hombre, de reconocer que es un pecador y que necesita un Salvador, y que esta salvación viene por medio de Jesucristo en esa cruz del Calvario, que esa cruz tiene poder para transformar al ser. El día de hoy quiero hablar de un tema también muy importante, porque en este proceso, a medida que reconocemos que somos pecadores y que empieza la transformación del ser, es importante que entendamos el tema de el arrepentimiento. Hoy vamos a hablar de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Vamos a considerar este tema y me gustaría que busquemos algunas definiciones quizá para que nos familiaricemos con el nombre, con la palabra misma de arrepentimiento. Eso es el momento ahora que entendamos el arrepentimiento. ¿Qué necesito ahora yo? Que ya he comprendido el amor de Dios y que reconozco que soy un pecador y que necesito un Salvador. Lo que necesito ahora es comprender el arrepentimiento. Les voy a dar una pequeña definición. Esta palabra de arrepentimiento, como la encontramos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, viene de una palabra griega que es metanoia. Metanoia habla de metamorfosis, es quizá la misma raíz que la palabra que nosotros en español conocemos como metamorfosis, así que nos habla de un cambio, nos habla de una transformación. Encontré algunas definiciones en las que se nos decía, por ejemplo, que metanoia o arrepentimiento era un cambio de mente, un cambio de manera de pensar. Cuando uno se arrepiente de un propósito que se ha formado en la mente. Es interesante. Quizá algunos han escuchado el ejemplo de que arrepentirse es ir en cierta dirección y te arrepientes y cambias completamente la dirección en la que ibas. Pues yo quiero ir un poquito más allá, porque cuando yo estudio la palabra arrepentimiento, va hasta las intenciones del corazón, hermanos. Puede ser quizá que yo vaya en una dirección y me arrepienta y regrese y vaya en la dirección equivocada, pero en mi mente todavía sigo creyendo que era buena idea ir en esa dirección, o no estoy seguro de que era buena idea cambiar de dirección, o pienso en la próxima oportunidad sí voy a seguir en esa dirección. Hay un problema allí que se está presentando. Arrepentimiento no es solamente ir y regresarse. De acuerdo a la palabra y aún a la Biblia específicamente, arrepentimiento es cambiar de propósitos completamente. No importa qué pase, aunque las circunstancias cambien, de todas maneras yo me arrepiento, de todas maneras yo cambio de propósito. Hay una forma de arrepentimiento que es debido a las circunstancias y por eso yo cambio, pero mis propósitos siguen siendo los mismos. Cuando hablamos de arrepentimiento bíblico estamos hablando de un cambio completo, aún a nivel de las intenciones. Encontré una definición que me llamó mucho la atención y decía que es un cambio especial de mente, especialmente a aquellos que están empezando a aborrecer el error. Bien interesante, noten. Aborrecer el error y sus malas obras o sus malas decisiones, y que determinan entrar a un curso diferente de vida en el cual se rechaza el pecado y se siente tristeza por el pecado. Es interesante, esta definición realmente lo que está queriendo decir es que, como yo les decía, el cambio es al nivel de las intenciones. Entonces hay un aborrecimiento, un rechazo por el pecado. Y esto nos presenta un desafío.
Porque la transformación o la metamorfosis de la que se refiere el concepto del arrepentimiento demanda algo que va más allá de nuestra habilidad de producirlo. Déjenme hacerles una pregunta así de fácilmente, rápido. No tienen que responderla, que nadie los escuche. ¿Quién aquí realmente odia al pecado? ¿Quién aquí realmente detesta al pecado? No lo respondan muy rápido, porque yo les voy a decir que la razón por la que tenemos problemas con el pecado es porque nos gusta. No lo aborrecemos, no lo rechazamos, sino que nos produce placer. Claro, quizá las consecuencias después nos produzcan dolor, obvio, pero en el momento en que estamos haciéndolo nos produce placer. Eso es un problema. Es un problema porque arrepentimiento demanda que odiemos el pecado verdaderamente. Por eso es importante que lo entendamos, este asunto del arrepentimiento. Para poder llegar al punto de arrepentirnos y de aborrecer el pecado, necesitamos una intervención sobrenatural. Y yo sé que ya ustedes están imaginando para dónde va esta discusión, porque ya, esta presentación, porque ya hemos hablado un poquito de un proceso que debe tomar lugar. Pero vamos a estudiarlo con un poquito más de detenimiento, ¿ok? Porque el arrepentimiento está conectado con nuestra reacción al pecado. Necesitamos entonces entender y observar allí lo que es el pecado y cómo funciona para nosotros llegar a esa conclusión del odio y del aborrecimiento que debemos tener por el pecado, pero sobre todo para entender cómo Dios piensa salvarnos de esta condición y darnos ese arrepentimiento. Vamos a ver primeramente qué es el pecado, ¿ok? Vamos a analizarlo rápidamente. Muchos quizá ya conocen la respuesta a estas preguntas. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 nos da la definición quizá más clara posible en lo que se refiere al pecado y lo que es el pecado, ¿verdad? La Biblia nos dice en Primera de Juan 3:4 que el pecado es la infracción de la ley, ¿verdad? La transgresión de la ley, nos dice la Biblia. Esta es la más clara de todas las definiciones. Existen otras definiciones, por ejemplo, en Santiago 4:17 nos dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, a él esto le es pecado. Existe otra definición también que encontramos en Romanos 14:23, dice lo que no es de fe es pecado. Pero sabemos entonces que el pecado es todas estas cosas, la infracción de la ley y saber hacer el bien y no hacerlo, lo mismo que obrar por fuera de la fe. Génesis 3 nos ayuda a entender este concepto del pecado, porque en Génesis 3 encontramos precisamente la entrada del pecado en esta tierra. Cuando analizamos ese capítulo allí podemos encontrar lo que ocurre en Génesis 3 precisamente con Eva. Génesis 3, versículo 1 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora, noten lo que pasa aquí. Noten el intercambio, lo que está ocurriendo y la respuesta de la mujer. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Ahora, noten lo que está pasando aquí. ¿Qué elementos está introduciendo la serpiente en este intercambio? Porque necesitamos entender el pecado. Existen muchas cosas que Satanás está implícitas en lo que Satanás está diciendo. Está diciendo a la mujer, por ejemplo, ¿Dios te ama? ¿Te ama Dios verdaderamente? Porque si te ama, no te hubiera negado del fruto del huerto. Esas son las implicaciones. ¿Por qué no te está dejando comer del árbol si verdaderamente te ama? O sea que el amor de Dios está poniéndose en cuestión aquí. Y noten, Jesús nos dice en Juan 17:13, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien enviaste. Así que
Aquí lo que se está haciendo es un ataque al conocimiento que Eva tenía de Dios. Eva conocía a Dios, sabía que lo amaba, ella había revelado su amor para con ellos, y sin embargo cuando Satanás viene y cuestiona el amor de Dios, Eva actúa como si no lo conociera. ¿Cuál es la respuesta al amor de Dios en este caso, o al no creer en el amor de Dios? ¿Qué está diciendo Satanás aquí? Si tú no entiendes que Él te ama, dudas de lo que está pasando. Si tú sabes que Él te ama, sabes que debes obedecer su palabra, sabes que está bien no comer del árbol y que no hay nada raro en ello, a menos que dudes de su amor y de quién es Él, que rechaces lo que conoces de Él. Es interesante. ¿Es Dios quien está diciendo que es o es quien la serpiente está diciendo que es? Si tú no entiendes que Él es amor y no confías en Él, viene la transgresión. Noten qué interesante. Todo comienza con conocer a Dios. Por eso esta serie de presentaciones también empieza con el amor de Dios. Necesitas entender que Él te ama y confiar en Él, confiar en su amor. Necesitas conocer a Dios. Pero Satanás se presenta y empieza a hacer dudar a Eva en cuanto a lo que ella conoce de Dios. Hoy nosotros tenemos una desventaja muy grande. Es la desventaja de nacer en enemistados con Dios. Imagínense si Eva, que lo conocía y que había sido creada por Él y que vivía una vida, era perfecta, no había caído, fue inducida a dudar de Dios y de su amor. Imagínense nosotros que ya nacemos en un estado de desconfianza y que no reconocemos su amor por nosotros. Pueden ustedes ver la maldad del pecado y lo que el pecado hace. Más aún, porque el pecado niega quién Dios es, niega el amor de Dios. El pecado es perverso en gran manera y debemos odiarlo por todas estas razones, porque niega la realidad de Dios y su amor. Nos separa de Él, nos separa de quien es amor, nos separa de quien es la vida. Cuando leemos el pasaje ahí, no lo voy a leer ahora, pero ustedes saben lo que ocurrió. Cuando comen del fruto, huyen de Dios, se separan de Dios. Viene una serie de circunstancias. Y el peligro de separarse de Dios, del Dios que es amor y que es vida, hace entonces que en nuestra vida venga la desesperación. Cuando en tu vida no hay amor, hay desesperación. Cuando nos separamos de la vida, viene la muerte a nuestras vidas o a nosotros. El pecado causa además la muerte de Cristo Jesús, porque por culpa del pecado tuvo que venir el Hijo de Dios a morir en la cruz del Calvario. El pecado destruye lentamente mientras estamos vivos. Es como un cáncer que carcome nuestras vidas. Y hace esto por medio de la vergüenza que trae, por medio del miedo que trae, por medio de la agresión mutua que trae. Cuando tú lees el capítulo 3 de Génesis, encuentras todos estos elementos. Tuve miedo, el miedo. Estaba avergonzado y me escondí e hice hojas de higuera. Empieza el ataque entre unos y otros. En medio de estas circunstancias, y en este estado de pecado, es que el amor de Cristo Jesús, del que yo les hablé la primera vez, viene para rescatarnos, para recobrar la confianza, para deshacerse de la vergüenza, para deshacerse del miedo, para establecer relaciones una vez más. El pecado, hermanos, es algo terrible que destruye, es algo que no necesita existir, no es una cosa el pecado, no es una criatura. No contribuye en nada, al contrario, es como un parásito que está allí, carcomiendo, produciendo destrucción. Se lleva la vida, quita la vida. Dios nunca intentó o deseó que existiera el pecado. Y esa es nuestra naturaleza, nuestra condición natural de pecado. Llego entonces a la conclusión de que bajo estas circunstancias, no podemos nosotros arrepentirnos, a menos que ocurra un milagro, hermanos.
Cuando miramos el asunto del pecado, lo que significa, lo que es y quiénes somos, llegamos a la conclusión, nosotros de por sí mismos no podemos producir verdadero arrepentimiento. Se necesita un milagro para poder producir verdadero arrepentimiento. Y quizá ya alguien está desanimado pensando, pastor, ¿qué mensaje? Está fuerte, ¿no? Quizá muy desanimador. No se trata de eso, mi querido. Es un mensaje que demanda buenas noticias. Es un mensaje que nos invita a mirar hacia arriba, hermanos. Y lo que quiero que sepas hoy, en lo que te estoy diciendo, la importancia del arrepentimiento y lo que significa y lo que es el pecado, es que el milagro, ese milagro que permite que exista el arrepentimiento en nosotros, ya está hecho. Ese milagro ya está hecho. El arrepentimiento, mis hermanos, viene de Dios. Son las buenas nuevas, es que Dios también da arrepentimiento. Cuando Cristo vino a esta tierra, mis hermanos, Él dejó claro, establecido claramente que su misión era la de dar arrepentimiento, la de buscar a aquellos que necesitaban el arrepentimiento. Fíjense lo que nos dice el libro de Lucas 15:7, allí hablando acerca de la oveja perdida. Lucas 15:7. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto al arrepentimiento y la misión de Cristo Jesús? Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cristo Jesús es el buen pastor que va y busca a la oveja y la trae y nos dice que hay gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente, y esta parábola es la demostración de que lo que vino Cristo Jesús a hacer fue a buscar a aquellos que necesitaban arrepentimiento. Hay más gozo en el cielo por uno que se arrepiente que por 99 que sienten o creen que no necesitan arrepentirse. En Juan 3 también encontramos este concepto cuando Jesús le dice a Moisés, como vimos en la presentación anterior, que era necesario que Él fuera levantado para traerlos a todos, para que hubiera salvación. Eso es el arrepentimiento que Cristo Jesús vino a producir. Juan 12:32 dice, y si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. No solo eso, hermanos, noten. Juan 16, hablando del Espíritu Santo al cual Él iba a enviar, no solamente vino Él a producir arrepentimiento, sino que al ser glorificado, como estudiamos acerca de su amor en la glorificación, envía su Santo Espíritu y tiene un propósito específico. Juan 16, 8 al 11, hablando del Espíritu Santo, Cristo Jesús le dice a sus discípulos, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Así que vemos cómo el Espíritu Santo es enviado para producir, hermanos, arrepentimiento. Y es una promesa, y por eso yo les digo que cuando vemos la condición del pecado, lo que significa, y la necesidad de arrepentirnos que no podemos producir nosotros, necesitamos un milagro para que ocurra. Yo les decía, el milagro ya está hecho. Porque Cristo Jesús en su salvación que proveyó, cuando estaba y ahora por medio de su Santo Espíritu, provee precisamente el arrepentimiento genuino que tú y yo necesitamos. El apóstol Pedro nos habla en el libro de los Hechos, o por lo menos podemos decir que los Hechos cuentan en la enseñanza del apóstol Pedro estos mismos mensajes que nos dicen que Cristo Jesús vino a esta tierra para producir o para darnos arrepentimiento. Hechos 5:30, ¿qué nos dice Hechos 5:30? Hablando acerca de Cristo y el cumplimiento de esta promesa del arrepentimiento que Él vino a traer. Hechos 5:30. Les leo la palabra de Dios. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón
de pecados. Noten ustedes, ¿de dónde viene el arrepentimiento? Cristo Jesús nos da el arrepentimiento y noten cómo está conectado con su sacrificio y con su exaltación ahora. Increíble. Cristo Jesús te ofrece a ti hoy día el poder y la habilidad de experimentar el verdadero arrepentimiento. Y habíamos dicho que el arrepentimiento era odiar el pecado, rechazar el pecado, aborrecer el pecado. No es algo que podemos producir. Nosotros naturalmente amamos el pecado, pero por medio de Cristo Jesús, por medio del milagro maravilloso que Él opera en nuestras vidas, por medio del nuevo nacimiento, podemos arrepentirnos genuinamente y rechazar el pecado en nuestras vidas. Podemos odiar el pecado. Viene de Él, es el resultado de entender el pecado y no querer nada con el pecado. Al reconocer su amor, al reconocer nuestra necesidad, podemos entonces experimentar la transformación y odiar como una nueva criatura el pecado. Podemos experimentar entonces el verdadero arrepentimiento. Y noten qué interesante, porque todo este proceso comienza, se desarrolla y se mantiene y termina con el amor de Dios, gracias a su amor que nosotros entendemos, recibimos, reconocemos en nuestras vidas. De la misma manera como el pecado entra como un resultado de dudar del amor de Dios, como un resultado de rechazar la realidad de que nos ama, también entonces su amor viene a contrarrestar esto y nos lleva al arrepentimiento verdadero. Ahora yo te quiero hacer la pregunta, ¿has tú aceptado esta realidad? ¿Has aceptado la realidad de que te ama Dios? ¿Has reconocido tu necesidad de que eres un pecador y necesitas un Salvador? Hoy yo quiero pedirte, por favor, pídele a Dios que te dé el verdadero arrepentimiento. Pídele a Dios que te dé la verdadera comprensión del pecado y de su malignidad y que sientas en tu corazón el deseo de apartarte de eso y venir a Él con arrepentimiento. Ustedes saben, Pedro entendía este concepto del arrepentimiento. Si van conmigo al libro de Juan 21:15. Pedro era un hombre que confiaba en sí mismo, que creía que él podía tener todas las cosas bajo control, que él era autosuficiente. Por culpa de esto, falló, cayó. Se encontró en ese momento allí negando a Jesús y mirando a Jesús cara a cara. Y dice la Biblia que fue y lloró amargamente, experimentó el arrepentimiento verdadero. Y aquí en el capítulo 21 del libro de Juan lo encontramos una vez más, manifestando ese verdadero arrepentimiento. Dice la Biblia, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Antes de la crucifixión y de la negación, Pedro llegó a decir: todos estos puede ser que te nieguen, pero yo no te voy a negar. Estos se escandalizarán, pero yo no me voy a escandalizar. Y sabemos lo que pasó, pero ahora Cristo Jesús está aquí hablando con Pedro. Y encontramos a un Pedro que ha experimentado a Cristo de una manera diferente, su amor, que ha experimentado su necesidad, que ha experimentado el verdadero arrepentimiento. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo una tercera vez, así como Pedro negó a Cristo 3 veces. Cristo también le pregunta 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mis hermanos, yo estoy aquí esperando que tú comprendas. La vida del cristiano es un proceso que no termina, que no se hace solamente cuando te bautizas. Es un proceso diario, continuo,
Todos los días necesitamos la revelación del amor de Dios, entender que nos ama. Todos los días necesitamos entender que somos pecadores y dependemos totalmente de su salvación y de Él y de la cruz, que es la que nos da el nuevo nacimiento. Todos los días debemos pasar y experimentar el proceso del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento. Pedir a Dios, por favor, Señor, dame la capacidad de odiar el pecado, particularmente aquellas cosas, hermanos, que amamos, aquellas cosas que guardamos en lo secreto, donde nadie las ve, que estamos prendidos de ellas y que no queremos separarnos de ellas. Necesitamos odiar el pecado. Para odiar el pecado tú necesitas arrepentimiento que solamente Cristo Jesús puede darte. Necesitas presentar a Dios todas estas cosas que tú sabes que necesitas caminar en dirección opuesta de ellas, pero no puedes. Cristo Jesús quiere darte arrepentimiento. Al contemplar su amor, al contemplar la cruz, al contemplar el pecado y lo malo y lo perverso que es, y al desear separarte de ese pecado, puedes llegar ante la presencia de Dios, pedirle que te dé el verdadero arrepentimiento. No voy a tener tiempo de hacer más presentaciones, pero déjame decirte que a medida que tú experimentas el verdadero arrepentimiento, necesitas también experimentar la confesión. Confesar delante de Dios tus pecados, confesar delante de Dios tus debilidades, confesar delante de Dios todo aquello que impide que tú te consagres. Porque el objetivo final de todo esto es la consagración a Dios, entregarte completamente a Él. Mis queridos, ha sido una bendición poder presentar estos 3 mensajes. Yo quiero pedirte, por favor, reconoce que Dios te ama a ti. Reconoce su amor en todo lo que Él ha hecho por ti. Reconoce tu condición de pecador y pídele a Dios que te dé el verdadero arrepentimiento. Quiero hacer una oración contigo que me escuchas. Pedirle al Señor que obre ese milagro maravilloso que tú necesitas en tu vida. Querido Padre que moras en el cielo, Señor, gracias porque hemos podido escuchar estos 3 mensajes. Señor, tú puedes convertir algo tan sencillo como esto en algo maravilloso y poderoso. Yo te pido, Señor, que tú toques corazón de estos mensajes, que cada quien que los escuche, que cada quien que los acepte, pueda experimentar el poder transformador de tu palabra en sus vidas. Señor, bendícenos, bendice, Señor, la isla de Cuba, allí donde van a escuchar cada uno de estos mensajes. Bendice, Señor, al Cayo de Mayave, a cada uno de los hermanos que están allí. Permite que tu Espíritu se mueva poderosamente en medio de ellos. Bendíceme, Señor, a mí y úsame para seguir predicando tu palabra. En el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.